president, I'm the fifth element. Jimmy Fly, Stuka, Stone Cold, Ham, hitting up. Better get together, put your hands in the sky. Stick 'em up, punk, hit 'em low, hit 'em high. Now I'm the bad boy that you invite for dinners. Ain't got no manners, cause I eat with my fingers. Lost boys terrorize the neighborhood, and hell to the basket will be up to no good. So come on, everybody keep checking us. Coming with the funk, bring it on, wickedness. Everybody get up, sing it. 2, 3, 5 will make you get down now. Bring it on down. Everybody get up, sing it. 2, 3, 5 will make you get down now. Everybody better recognize we got the funky rhyme. Keep it together, baby, don't even try to organize. We be the roughnecks, no concept, no business. We here to get that and make them grab you by your biscuits. So everybody, anybody, somebody, put your hands together. Represent like John Gotti. Paragraph after, grab my gas. The party's on me, get it hit with the heavy class. I'm bugging, hitting with the hooligan talk. I know you wanna stand up, so baby jump. Everybody get up, sing it. I'm over here. 5 will make you get down now. Get on down. Everybody get up, sing it. 5 will make you get down now. Bring it on down. Everybody get up, sing it. 5 will make you get down now. 5 will make you get down. My God, what's Vuelve a Mar del Plata. 16 de septiembre, Club 11 Unidos. Anticipadas en Articket. Producen FTM, Savia y 300. El Plan, en Mar del Plata. El día que me quieras, las rubias de New York se irán cuesta abajo por el caminito hacia el sur. Uno gira y por esas cosas de la nostalgia, uno siempre piensa en volver. Malena y Grisel quedaron a media luz y a través del naranjo en flor se ven sombras nada más. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, pero el amor es tango. Amor es tango. Domingos de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. Adictos al Plástico, único canal de YouTube de coleccionismo de Mar del Plata, también en Vorterix. Todos los sábados, de 16 a 18 horas. Desconectate de la rutina de tu semana y tomate un recreo. Te traemos 2 horas de coleccionismo, cultura pop, juguetes y todo lo que te lleve a un momento feliz de tu infancia. Recordá, sábados de 16 a 18 horas. Adictos al Plástico, un programa de coleccionismo. No importa si te gusta la Napo o la de Roquefort. No importa si te gusta la especial o de palmitos con salsa golf. No importa si te gusta de fugaceta o una muzza con fainá. Lo que importa es que si te gusta, en Carina Pizzas está Carina Pizzas, Alvarado 2848. Takeaway y delivery al 223-353-1866. En Instagram, @Carina Pizzas MDQ. Carina Pizzas. Tampoco importa si después solo hablas de nuestras empanadas. Todas las miradas puestas en el paño de la mesa de Vorterix. Los jugadores concentrados. El croupier reparte. Marcelo Rojas es el as de corazón. Sebastián Ciano, as de trébol. Bernardo Ten, as de diamante. Juan Ignacio Rey es el as de pica. Y Franco Lucarelli, el comodín del equipo. Sumate a la partida. Póker de Ases. La mano ganadora de todos los juegos. Exclusivamente los lunes de 18 a 20. Una presentación de Vorterix Sport. Los sábados son esos días en que todo puede pasar. Es el día más esperado de la semana, aunque te toquen el timbre cuando querías dormir. Maratonear series y pelis tranquilo hasta que te estalle el celu de mensajes. Salir a las corridas porque te olvidaste de ese plan. Pero siempre. Ahí vamos. Ahí vamos. De 10 a 12 con Javier Ordoqui. Ahí
vamos por Vorterix Mar del Plata. Desde tiempos inmemorables, la humanidad enfrenta a sus mejores guerreros. Desde puños, katanas y pistolas, hasta la lengua filosa y los micrófonos. Los campos de batalla ahora son escenarios y estudios, mientras que los luchadores ya no son guerreros, sino músicos. El rap dio su veredicto y tenemos donde encontrarnos. Radio. Sábados de 20 a 22. Radio por Vorterix Mar del Plata. Viajemos para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Vorterix MDQ. ¿No ves? ¿No ves? Nos escuchás. Nos escuchás. Viví la experiencia completa. VorterixMardelPlata.com.ar. Vorterix llegó a Mar del Plata. FM 104.5. La ciudad ahora está feliz. Los sábados son esos días en que todo puede pasar. Es el día más esperado de la semana, aunque te toquen el timbre cuando querías dormir. Maratonear series y pelis tranquilo hasta que te estalle el celu de mensajes. Salir a las corridas porque te olvidaste de ese plan. Pero siempre. Ahí vamos. Ahí vamos. De 10 a 12 con Javier Ordoqui. Ahí vamos. Por Vorterix Mar del Plata. Una escultura de Miguel Ángel es arte y un logo corpóreo también. Una pintura de Salvador Dalí es arte y una camioneta ploteada también. Un invento de Leonardo da Vinci es arte y un letrero luminoso también. Dínamo, especialistas en artes gráficas. Fortunato de la Plaza 6915. Teléfono 223-521-3528. Encontranos en redes sociales como Dínamo Gráficos o en nuestra web dinamográficos.com. Dínamo, 20 años de arte gráfico. Dos guerras mundiales. 3 lupas. 5 continentes. 7 plagas. 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. Myself a time machine on particle physics and the power of steam. It runs on diesel oil and Johnny Darko daydreams. A pack of pair of socks and a hunting rifle, a change of underwear and some snacks of trifles. Scared of going back, you know how I'm forgetful. To go back and to see the way things really used to be. 9:39 minutos y ya entramos en la parte final del Vuelta por el Universo del día de hoy, hasta las 10 en Vorterix Mar del Plata, 104.5. Bueno, un clásico, ¿no? Una cortina que marca una sección del programa que ya está bien arraigada, bien consolidada, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco del 4 de septiembre, que fue este lunes pasado. Justamente tiene que ver con el Día del Inmigrante, y me parece a mí, antes de empezar a hablar del tema o de la efemérides de hoy, escuchar este recitado, que yo creo que marca un poco en ritmo de poesía y de esencia lo que ha significado el Día del Inmigrante, lo que significa ser un inmigrante. Escuchamos este poema que recita Gianfranco Palearo. Llegaron con sus mujeres y sus hijos. Otros vinieron solos o con algún amigo. Desembarcaron en el puerto con el corazón confuso y los ojos cansados de tanto mar y tanto viento. Trajeron sus canciones y sus bailes.
sus idiomas, sus ritos, sus rituales, sus dioses eternos. Trajeron todo lo que pudieron, hasta sus vicios y todos los juegos que aprendieron de niños para matar el tiempo adverso. Tenían olor a otras tierras y semillas en las valijas, el oficio de sus antepasados para enfrentar el futuro y esa antigua y milenaria costumbre de sobrevivir a las guerras, a la peste, a la miseria, a las persecuciones. Tenían nombres y apellidos difíciles de pronunciar y difíciles de escribir, que fueron fácilmente deformados por los inspectores de aduana. Eran campesinos, carpinteros, albañiles, artesanos. Eran profesionales con títulos y orgullosos trabajadores de cualquier cosa, sin títulos y sin blasones. Eran expertos en sacrificarse todo el día del mes, de todos los años, de hacerle frente al mal tiempo y a la mala suerte, con la pala en la mano y un canto en la voz. Era gente extraña en un país lleno de extraños. Peritos de la abnegación, obstinados cabezas duras, capaces de sacar agua del desierto y tierra de las aguas, de convertir médanos en jardines y perforar montañas para acortar los caminos y el sufrimiento. Y crearon ciudades, curaron enfermos, levantaron sus iglesias y sus templos, derribaron árboles y con la madera de esos árboles hasta hicieron sus propios ataúdes. Llegaron para hacerse la América en un par de años, con la idea fija de regresar cada uno a su pueblo, pero aquí se quedaron, para siempre. Aquí murieron, sin haber olvidado nunca el idioma natal, sin haber aprendido bien nunca el nuevo idioma. Aquí tuvieron más hijos y estos, otros más, que fueron sus nietos, y estos muchos más, hasta poblar este desolado y vacío país de doctores y médicos, de poetas y cantores, de músicos y bailarines, de trabajadores pacientes, de abnegados campesinos, de ingenieros y albañiles, de hábiles artesanos y sublimes artistas, que heredaron esa antigua y milenaria costumbre de sobrevivir a la guerra, a la peste, al hambre, a las persecuciones, en un país que busca su identidad en el monte, en el altiplano, que busca su pasado entre las ruinas de otras arquitecturas, en el sonido de otros instrumentos, en la historia de otras historias, menos en los barcos, en esos viejos barcos que un día cruzaron milagrosamente el océano con un cargamento enorme de pequeños y grandes inmigrantes. Tremendo, tremendo el poema de Gianfranco Pagliaro dedicado al inmigrante, que fue este 4 de septiembre, que en realidad surge como una disposición del primer triunvirato, ¿no? En 1812, con el objetivo de fomentar la inmigración y ofrecer protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que quisieran fijar su domicilio en el territorio nacional. Yo pensaba, ¿no?, lo que decía Gianfranco, gente que escapó de la guerra, del hambre, de la miseria y de las persecuciones, que se embarcaban, que abandonaban lamentablemente su tierra natal, y se lanzaban a la aventura, ¿no? Sí, hay un dato muy impresionante que da la doctora Bettina Favero, que es historiadora, que dice que entre 1870 y 1960 la Argentina recibió 8.091.253 inmigrantes, y es que es un dato que la ubica, que no se ubica como el segundo país receptor después de los Estados Unidos. Es la verdad que es impresionante la cantidad de inmigrantes que hemos recibido y cómo nuestra identidad nacional se ha conformado a partir de toda esa inmigración, de toda esa llegada, más allá de, obviamente, de lo que fue las primeras colonizaciones después de la venida de los españoles, ¿no? Y por sobre todas las cosas, ¿no?, la mayoría de los inmigrantes italianos y españoles, pero que también, como decía Gianfranco en el poema, inmigrantes de apellidos difíciles, porque aquí también hubo alemanes, hubo ingleses, franceses, suizos. Sí, tenemos comunidades, por ejemplo, en Mar del Plata, de muchos de armenios o de sirio-libaneses,
que son comunidades importantes en la Argentina también. La comunidad irlandesa también, que fue muy importante también, ¿no? En el sur del país, los galeses. Claro, los galeses. Creo que alemanes también en la zona de Entre Ríos, por ahí. Que de ahí proviene un poco nuestro folclore, con los instrumentos de la polca, de la zona de Europa Central, Europa del Este. Exactamente. Bueno, teníamos una conexión con la doctora Bettina Favero, no sé si la tenemos en línea. ¿Está conectada? Bueno, vamos a recibirla a la doctora en historia, Bettina Favero. ¿Cómo te va, Bettina? Buenos días. Bienvenida al programa. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Perfecto. Sí, perfecto. Te copiamos muy bien y te vemos bien también. Menos mal. Bueno, dicen, a ver si lo podemos poner en horizontal al móvil. Ahí está, ahora ahí sí, está. perfecto, buenísimo. Ahora te vemos mejor. Dale. Bueno, estábamos hablando un poco del Día del Inmigrante. La previa la hicimos con un poema de Gianfranco Pagliaro, donde hace una pintura tan linda, tan emocionante, ¿no? Describiendo lo que significa ser inmigrante. Y hablaba él, ¿no? Mucha gente que tuvo que abandonar su tierra natal, largándose a la aventura, perseguido por el hambre, por la miseria, por la guerra, por las persecuciones. Digo, bueno, ¿cuándo Argentina empieza a ser receptora de toda esa masa de inmigrantes? ¿Y qué importancia tuvo la ley Avellaneda con respecto al tema inmigración? Como vos bien dijiste, o tu compañero al principio, perdón que no sé los nombres, no sé tu otro nombre. Diego. Perdón. Ya desde la época del triunvirato se empezó a fomentar la inmigración, ¿no? Lo que leyeron al principio es una de las primeras disposiciones que hay cuando empezamos a organizarnos después de la independencia, a empezar a recibir migrantes de distintos lugares del mundo. Entonces, ya desde 1812 hay un precedente de que se está buscando la incorporación de población extranjera al país. Esto, por supuesto, se fue incrementando. Se imagina que eso fue en 1812, las guerras de independencia. Bueno, recién en 1853, cuando ya podemos hablar, o 1860, cuando ya podemos hablar de país, Argentina, ahí es donde se empieza a fomentar de lleno la inmigración, pero eso no quitó que a lo largo de esos años ya empezaran a venir migrantes de distintos lugares del mundo, ¿no? Sí es verdad que la llamada inmigración masiva, ese es el nombre que se le da, empieza, podría decirse, a partir de 1880, que es cuando ya ingresan al país una gran cantidad de inmigrantes procedentes en su mayoría de Italia y de España. Ahora, esa es la inmigración masiva. ¿Qué se interpretaba? Porque digo, yo he tenido la posibilidad de leer el libro de Alperín Dongui, Una nación para el desierto argentino, sí. Y ahí hay 4 proyectos de país. Y en esos proyectos de país, Alberdi dice, gobernar es poblar. ¿Qué se entendía en esa época por gobernar es poblar? Hay que situarnos en el momento, ¿no? Siempre digo lo mismo. Gobernar es poblar era porque para quienes dirigían en ese momento el país, y con los nombres que se ha dado después como campaña al desierto, el país no estaba poblado. El país estaba poblado, no estaba poblado de la gente que los dirigentes querían que hubiera, ¿no? Claro. Básicamente es eso. Entonces, tanto Alberdi como Sarmiento, que son las famosas presidencias, Avellaneda, son las presidencias fundadoras, lo que se buscaba era que llegaran inmigrantes anglosajones. Esa era la primera idea, ¿no? Claro. Se tenía esa idea de que los inmigrantes del norte de Europa eran los más laboriosos, quienes traían una mejor cultura, bueno, en fin. Toda una cuestión ideológica, les podría decir, que por supuesto le salió el tiro por la culata, hablando mal y pronto, porque en realidad después los que llegaron fueron los españoles e italianos, ¿no? Si bien vinieron grupos anglosajones, porque hay, por supuesto, los hubo, la mayoría fueron inmigrantes italianos y españoles. Pero lo que se buscaba en esta idea de gobernar es poblar es traer mano de obra especializada, migrante, para trabajar. Básicamente lo que se buscaba era trabajar las tierras, porque estábamos en la idea en este modelo de país agroexportador,
con agricultura, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Traer campesinos especializados que pudieran trabajar las tierras. Betina, esa era la teoría. ¿Y desde cuándo, digo, empieza a surgir en el esquema mental del inmigrante, me voy a hacer la América? Venimos a hacer la América. Sí. Eso de hacer la América viene del italiano. O sea, es una fare l'America, ¿no? Es de ahí. Entonces la traducción es del idioma italiano porque se produce en Italia, entre las comunidades italianas que después emigran, esa idea de far la América. Esa far la América no solamente fue Argentina, es América en el sentido del continente, pero en realidad originalmente era ir a Estados Unidos, porque para Italia la América es Estados Unidos, no es todo el continente americano. Bueno, como los yanquis cuando dicen América para los americanos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces ahí surge en esta gran migración italiana a Estados Unidos, que es el país que, como decían a ustedes también hace un rato, primero fue Estados Unidos y después Argentina quien recibió mayor cantidad de inmigrantes, pero en Estados Unidos llegaron a recibir, si no me equivoco, 27 millones de inmigrantes, es muchísimo, no solamente italianos, ¿no? De todas las nacionalidades, de todos los países europeos, y que eso se corta en el 30. En 1930 Estados Unidos cierra las puertas, ya no deja entrar más inmigrantes, y por eso es que después se producen las distintas oleadas de inmigración europea a Argentina y otros países de América Latina. Bien, por otro lado, digo, hay corrientes críticas y a favor de la inmigración. Hay algunos que dicen que la inmigración aportó la cultura del esfuerzo, del sacrificio, del mérito, y por otro lado algunos dicen, no hicieron ningún aporte porque nunca se involucraron en grandes jornadas de protesta o en movilizaciones políticas, sociales. ¿De qué lado estás? Digo, ¿cuál es la postura que uno toma sobre el tema de la inmigración? ¿Hizo algún aporte positivo el inmigrante aquí en Argentina, por ejemplo? Soy de la idea de que siempre se dice la famosa frase descendemos de los barcos, ¿no? Es una frase más bien cuestionada en algunos sentidos porque, como siempre les digo, acá había gente, había población nativa. Se creó todo a fines del 19 esa idea de, ya desde mediados del siglo XIX, esta idea de que la población nativa era vaga, que no trabajaba. Entonces todo eso generó que se creara todo en torno a la figura del inmigrante, esa idea de laburante, de que por esfuerzo propio se llegaba, y además el contexto del país, que permitió que todos estos inmigrantes llegaran y pudieran concretar lo que venían a buscar, ¿no? De tener un trabajo, de tener casa propia, de poder tener una escala social o una ubicación en la escala social quizás más alta de la que tenían en su lugar de origen. Entonces todo esto generó esta idea de inmigración como, hasta algunos autores decían, de agente de modernización, ¿no? El inmigrante modernizaba la sociedad argentina. Por cierto que también hay que tener siempre en cuenta esto, la inmigración se asienta no en todo el país, o sea, el grueso de la inmigración europea se va a asentar en la llamada Pampa, húmeda, litoral, o sea, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Es ahí donde hay mayor, no digo que no haya en otros lugares, pero la mayoría se asienta en esos lugares. Y en esos lugares es, por ejemplo, cuando en 1914 se hace un censo nacional, y en muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, incluida Mar del Plata, casi el 50% de la población era extranjera. O sea, eso te está indicando dónde se fueron asentando estos inmigrantes. Y hoy en tiempos de la globalización, digo, ha cambiado mucho la composición social del migrante, digo. Hoy tenemos una migración más de países limítrofes, ¿no? Exactamente. Ya desde los años 50, ya en los 50 empieza a acercarse, a darse una migración interna dentro del país, de provincias, ¿no? Interprovincial, que normalmente las provincias del norte empiezan a migrar hacia la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y asentarse en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Y esto también después generó la llegada también de migrantes de países limítrofes, específicamente paraguayos, bolivianos, chilenos, o sea, en distintas etapas. Y ahora tenemos migrantes, por ejemplo, de Centroamérica o de Venezuela, ¿no? Cosa que antes no pasaba, o Colombia. La composición migratoria va cambiando. Sí es verdad
que en el último año se hizo un registro de migrantes extranjeros y predominan paraguayos y bolivianos, ¿no? Y después, en menor medida, otros países de Latinoamérica. Muy bien, Betina. Bueno, queríamos ilustrar un poco la efemérides, esta cápsula que habíamos decidido desarrollar, porque justamente también hay que decir que el 4 de diciembre del año 2000 las Naciones Unidas establecieron el Día Internacional del Migrante, y bueno, y entonces queríamos en sí homenajear a todos aquellos y aquellas que decidieron un día tomar un rumbo desconocido y hacer patria en otro lugar, ¿no? Exactamente. Y como digo siempre cuando doy charlas sobre inmigración en los colegios, también tener en cuenta que estos inmigrantes, cuando salían del país, como dice ese poema de Gianfranco Palearo, no volvían. O sea, no tenían la posibilidad de tener un padre o una madre que les pagara el pasaje para volver. Eran migraciones definitivas, cosa que hoy en día no lo vemos que no es tan así. Entonces era un proceso fuerte, ¿no? En algunos casos muy fuerte, que muchas personas quizás no pudieron superar, pero que no pudieron volver a su país de origen, en muchísimos casos. Betina, querida, gracias por esta participación. Te mandamos un beso grande a la distancia, que tengas un muy buen fin de semana. Bueno, y no sé si tenés un merecido descanso, ¿no? Pero merecería el lunes también, en el Día del Maestro, tener un descanso. No, tengo que ir a tomar examen a la facultad, así que no tengo... Bueno, el mejor homenaje para Sarmiento. Exacto. Te mando un beso grande, gracias. Gracias, un abrazo, gracias. Muy bien, la doctora en Historia Betina Favero, hablando sobre el Día del Inmigrante en el Vuelta por el Universo de hoy. ¿Estaba Javier Ordogui por ahí? Ya que estamos ahí al límite, que venga, por favor. ¿Tenemos la cámara activada ahí para Javier? A ver, Javier, ¿querés venir? ¿Querés hacer el pase en vivo? Me dejó pagando como los mejores. ¿Qué haces, Ordogui? Ah, ya está Lucho también, bueno, ya está todo el equipo, ¿eh? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Che, a ver si hablamos con la gente de Estación de Panes, a ver si puede estacionar a las 8 de la mañana. Claro, un poquito más temprano. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, querido? Ya arranqué, Te veo muy serio y muy formal. Para lo que sos vos, te veo muy serio y muy formal. No me senté y ya me había hecho un mangazo. Pero no, el que te vamos a dejar sentar, ¿no? Qué buena que está esa gorra de rocografía, ¿eh? Creo que te vi con una igual. Sí, pero yo la obsequié, se la obsequié a mi novia. Ah, oh. Muy bien. Viste cómo hace todo el Oscar. Qué calzonudo, por favor. Bueno, ¿todo bien? Bien, ¿todo bien? Bien. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Querés vender algo? Bueno, vamos a hablar un poco de la semanita picante que hubo en la sociedad argentina, un poquito también sobre el partido de la selección, el comienzo del Mundial hoy para los Pumas, el picante partido inaugural del Mundial de Rugby ayer. ¿Lo viste todo? Sí, Francia, Nueva Zelanda, ¿no? La primera vez que los All Blacks pierden en una fase de grupo un partido. Increíble. La verdad que parecía un partido de final, no de inauguración. La verdad que parecía una semifinal, una final, y unos All Blacks terminaron muy despintados, terminaron blanquitos, diría yo. Les fue quedando poco de ese All Black. Bien. Después tenemos un segmento especial porque se avecina el Día del Maestro, a cargo de Bere, va a estar junto a nosotros acá nuestra compañera Berenice, que va retornando de a poco. Después viene Marcelo Barbieri, Mar del en Bici, a hablar un poco de movilidad urbana, de transporte, de bicicletas, todo ese tema que es un boom en la ciudad. Y después los audiotextuales, donde nos vamos a reír, a burlarnos de gente, cuando nos gusta hacer ese tipo de cositas. Bueno, y a vos que me cuesta tanto. Te cuesta tanto, ¿no? Y que te sale también. Bueno, nos vamos, se quedan con Javier Ordogui en la programación de este sábado en Vorterix Mar del Plata. Nosotros nos reencontramos el próximo, a partir de las 8, con más Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música, aquí en Vorterix Mar del Plata 104.5. Y nos vamos con Jorge Drexler y su canción Movimiento. ¿Te puedo hacer una pregunta antes, Dale, Marcelo? sí, ¿De qué lado de la grieta estás? ¿Del lado López o del lado Azaro? No, lo banco a Gustavo López Amor. Chao, nos vemos, gracias. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá de